Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Pedro Hernández Llanos. Soy investigador postdoctoral del Departamento de Ingeniería y van a estar conmigo en el área de álgebra lineal. Entonces sabemos que por las diferentes condiciones meteorológicas que hemos visto afectados, eh, por dirección de pregrado se nos dio la indicación de que esta clase fuera virtual, en orden a que pues, aquellos que tengan dificultades en desplazarse entre regiones a la universidad, pues eh, les quede un poco más sencillo. Bien, inicialmente me gustaría hablarles eh, sobre cómo va a ser un poco la clase, definir algunos aspectos importantes como la evaluación y tal vez los contenidos del curso, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar a compartirles este contenido. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de la planificación del curso. Todos sabemos que esta es una asignatura que está impartida por el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, cuya denominación es álgebra lineal. Pertenece, por supuesto, a la carrera del Plan Común de Ingeniería. Y los docentes que estamos a cargo son el profesor Emilio Vilches, mi persona, Pedro Hernández y Claudia Soto. Estos son los diferentes horarios de las secciones. La sección 1 tiene hora los lunes, nos vamos a ver en este horario de 8:30 a 10, y los miércoles de 8:30 a 10. La ayudantía es de 16, los lunes de 16:15 a 17:45. La sección 2, que es la nuestra, de igual manera va a tener el mismo horario que la sección 1, el mismo horario de la ayudantía, salvo la sección 3, que va a tener horario de los lunes de 12 a 13:30 y los miércoles de 12 a 13:30. Y la ayudantía sí va a ser estándar, de 16:15 a 17:45. Es una asignatura que está constituida por 6 créditos. Vamos a tener un tiempo de trabajo sincrónico de 3 horas y un tiempo de trabajo asincrónico tal vez de 8 horas de carácter semanal y una carga horaria semanal de 11 horas. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que la gente aprenda o cuáles son los resultados u objetivos que nosotros esperamos que un estudiante alcance en este semestre. El primero de ellos es que tenga un buen manejo de las técnicas de resolución de sistemas lineales y la relación que existe con la factorización triangular y la inversión de matrices, que son métodos que son bastante estándar en álgebra lineal. Como un segundo objetivo es que el estudiante aprenda a conocer la estructura del espacio y del subespacio vectorial y su relación con la estructura del conjunto de soluciones de sistemas de m ecuaciones lineales con n incógnitas, que pueda resolver cualquier tipo de sistemas de ecuaciones lineales, que pueda comprender y además que pueda aplicar los conceptos y las propiedades relacionadas con ortogonalidad. Y un tercer, no menos importante objetivo es relacionar los conceptos de aplicación lineal y matrices, conocer los subespacios fundamentales asociados. Y para finalizar, es deseable que un estudiante pueda manejar las propiedades fundamentales de los determinantes y su interpretación algebraica y geométrica, que pueda comprender y aplicar los conceptos y propiedades de valores propios y vectores propios. Entonces, estos son los 4 objetivos que al menos uno desea que un estudiante en este curso aprenda. Y respecto a las unidades temáticas, que es de vital importancia que desde ya las conozcan, aquí vamos a encontrar una planeación de lo que vamos a desarrollar semanalmente. Durante la primera semana vamos a dedicarnos, que es esta semana que inicia, a la introducción y sistemas de ecuaciones lineales, las técnicas de reducción por filas y formas escalonadas. Entonces, lo ideal es que son 2 clases sincrónicas y una ayudantía. Eh, la segunda semana vamos a trabajar con vectores y ecuaciones matriciales, conjunto de solución de un sistema lineal. La tercera semana, independencia lineal. La cuarta semana vamos a trabajar operaciones matriciales y la inversa de una matriz. Y la quinta semana, caracterización de matrices invertibles. La modalidad va a ser la misma, 2 clases sincrónicas y una ayudantía. Para la semana 6
Es una unidad relacionada con espacios vectoriales y transformaciones lineales. En una primera semana vamos a trabajar los espacios y subespacios vectoriales. La semana 7 vamos a trabajar transformaciones lineales. La semana 8 bases, sistemas de coordenadas y dimensión de un espacio vectorial. Y vamos a ver también una unidad dedicada a ortogonalidad, en la cual vamos a ver la semana 9 rango, producto interno y ortogonalidad. 10 bases ortogonales, proyecciones ortogonales y algoritmo de Gram-Schmidt. Y finalmente, la última semana, la última unidad, perdón, que va a ser comprendida por las últimas 4 semanas, va a constar de la primera semana de esa última unidad, determinante matricial, valores y vectores propios, la ecuación característica, diagonalización de matrices simétricas y finalmente vamos a dedicar a ver cómo integramos esos contenidos. ¿De acuerdo? Entonces eso es básicamente lo que vamos a usar y la metodología va a ser una clase que va a ser de carácter activo participativa. Van a ser generalmente cátedras, en los cuales nos vamos a encontrar en el horario de los lunes que ya mencioné y los miércoles. Y van a tener una sesión de ayudantía en las cuales se van a dedicar a resolución de problemas bien aplicados, ¿no? Entonces esta asignatura, como saben, es de carácter presencial, hoy por obvias razones es de carácter virtual, pero que eventualmente lo ideal es que sea presencial. Respecto a las evaluaciones, la metodología que vamos a usar es que esencialmente vamos a usar 2 controles de cátedra que vamos a identificar con CC y un examen E. Entonces los controles de antemano deben saber que van a tener una duración de 3 horas cada uno y serán evaluados de forma presencial, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, aquí tenemos una tabla que resume esencialmente la metodología de la evaluación. Vemos control 1, control de cátedra 1, el control de cátedra 2 y finalmente un examen, ¿no? Entonces las fechas, esta semana las definiremos y una vez que la tengamos definida, pues entonces yo voy a subir todo este contenido a Lucampus para que ustedes puedan tener acceso a él. ¿Cómo vamos a obtener, por ejemplo, la nota final? La nota final va a estar compuesta por la nota de los controles y la nota del examen en el siguiente porcentaje. Va a ser 50-50. Es decir, de los controles, esencialmente vamos a hacer un promedio de ellos y vamos a sacarle el 50% y además el 50% de las evaluaciones. Ahora, si quieren saber cómo se aprueba el curso, entonces el curso se aprueba solo si el estudiante cumple la siguiente condición, que la nota final del curso sea mayor o igual a 4.0. Si por debajo de eso se considera reprobado. Y bueno, lo que había mencionado, que la nota de los controles será el promedio de los controles de cátedra. Los estudiantes, aquellos que tengan nota de control superior o igual a 5,5 van a estar eximidos del examen, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene esa calificación, pues no va a ser necesario que rinda el examen. Otra observación importante es que la nota del examen reemplaza la menor de todas las notas de los controles de cátedra, siempre y cuando sea mayor que esta. Y una sexta observación es que para un estudiante que esté exento de dar el examen, la nota del examen no reemplaza la peor cátedra, pero tampoco se considera en caso de ser menor al promedio de las notas de controles de cátedra. Entonces es bien importante. También, todo estudiante cuya nota esté entre 3.7 y 3.9 tiene derecho a dar un examen recuperativo, ¿ya? Y si el estudiante aprueba el examen recuperativo con nota mayor o igual a 4, entonces la nota final se reemplazará por un 4. En caso contrario, la nota final se mantiene igual. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y finalmente, pues claramente las observaciones no van a ser grupales, van a ser individuales, como es usual. Entonces, por lo tanto, lo que uno pide es que en realidad sean lo más honestos posible. Entonces, nosotros podríamos en cualquier ocasión que un estudiante, en el caso de que no estemos muy seguros del desarrollo que hizo y que no estemos muy seguros en el sentido de la honestidad, vamos a poder estar en posición de que pidamos al estudiante de que defienda
la prueba que entregó, que pase a la pizarra y que defienda sus ideas y que trate de explicarnos lo que ahí está contemplado. Entonces, es muy importante que sean muy honestos ahí en eso, ¿no? No vamos a aceptar pues, ese tipo de actitudes deshonestas que vayan en contra de todos los principios que normalmente eh, profesamos como institución, ¿no? Entonces, cualquier falta grave que yo pueda ver o que pueda ser notificado a través de algún medio que yo pueda efectivamente corroborar, entonces va a implicar la reprobación del curso con la mínima nota y además vamos a implementar un sumario estudiantil que puede tal vez terminar con la expulsión de la universidad. Entonces yo espero que no tengamos que llegar a ese extremo. Yo pues confío que ya ustedes están en segundo semestre, ya están un poco más adaptados al ambiente universitario y pienso que tienen que tener una metodología de estudio que probablemente los va a llevar a obtener resultados importantes en su carrera. Entonces, la bibliografía que vamos a usar va a ser el texto de ley de álgebra lineal y sus aplicaciones en la cuarta edición. Es una edición que pueden encontrar en la biblioteca y que incluso también pueden encontrar en las principales librerías. Y también podemos hablar de algunos textos complementarios como Introducción al álgebra de Anton y Linear Algebra and Applications de 4th Edition de Strong. Entonces son textos que también van a ser de forma complementaria. Entonces, esta es la manera en que pues, vamos a trabajar el curso de álgebra lineal. Vamos a tratar de hacerlo de acuerdo a cómo está estipulado aquí en la planificación. Entonces, eso es lo que espero. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la primera semana, entonces nos corresponde abordar la temática de introducción y sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ya? Y tal vez la siguiente clase, que es el miércoles, que probablemente va a ser ya de forma presencial, vamos a hablar de reducción y por filas y formas escalonadas. Entonces, sin embargo, vamos a ver hasta cuándo podemos avanzar durante la cátedra de hoy. ¿De acuerdo? Eso quería comentarles respecto al curso. Espero que estén claros con eso. Como les decía, en la medida que tenga la fecha sobre las evaluaciones, voy a actualizar este documento y se lo voy a subir en UCampus. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase que corresponde el día de hoy, que creo que esencialmente ya voy a ir muy rápidamente a esto, aunque ya yo de antemano ya me adelanté un poco. Entonces hablé pues de los objetivos del curso que ya hablamos, respecto a los controles de cátedra y el examen y la forma en que los porcentajes que corresponden a la nota de cátedra y la nota final del curso. ¿De acuerdo? El texto que es con el que vamos a trabajar, que es el álgebra lineal y sus aplicaciones de ley. Entonces eso sería como la parte introductoria del curso y lo otro ya sería un poco entrar en materia. Entonces vamos a empezar. Entonces, introducción y sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es el álgebra lineal? ¿Qué es y para qué sirve, no? Entonces, tal como su nombre lo dice, vamos a usar aquellos fundamentos y todo el conocimiento que tenemos de álgebra para la solución de problemas relacionados con ecuaciones y con sistemas de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que consiste el álgebra lineal, tal vez puede ser un poco más amplio porque dependiendo de los enfoques que se hagan en los distintos cursos, pero en la mayoría de los cursos es esencialmente eso y se usa también pues la teoría de los espacios vectoriales, los conceptos de ortogonalidad, los conceptos de vectores linealmente independientes y vectores linealmente dependientes, pues para construir y con un solo objetivo que es dar solución a los sistemas de ecuaciones lineales que eventualmente en el mundo real
si hablamos de la ingeniería, están derechamente relacionados con problemas, por ejemplo, a nivel de ingeniería eléctrica, como circuitos eléctricos, ¿verdad? Una ecuación lineal puede modelar un circuito eléctrico, pero también puede modelar el comportamiento de algunos sistemas mecánicos, por ejemplo, pero también puede tener aplicaciones en inteligencia artificial, en procesamiento de señales, en computación gráfica y sobre todo ahorita que estamos con el reconocimiento facial. Existen ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales con los cuales trabaja el reconocimiento facial. Entonces, como ven, hay muchas aplicaciones a nivel de ingeniería, entonces es una parte fundamental. Y yo siempre que hago estos cursos para ingeniería, siempre les digo a mis alumnos que es importante eh, que las matemáticas en general son la herramienta fundamental para el ingeniero. No puede existir la ingeniería sin un conocimiento sólido y asertivo para las matemáticas. Y tampoco puede existir la ingeniería sin el conocimiento de la álgebra lineal. Y esto ni siquiera hace parte de los tópicos del análisis moderno en las matemáticas, porque son, digamos, que conocimiento básico que un alumno de ingeniería y que en general cualquier ingeniero debería poseer. ¿De acuerdo? Bien, entonces esas son las aplicaciones y ya tenemos idea de para qué sirve, ¿no? Entonces veamos qué es lo que es una ecuación lineal. Entonces, una ecuación lineal, vamos a dar la siguiente definición, una ecuación lineal en las variables x1, x2 y seguimos sucesivamente hasta xn, es una ecuación que se puede escribir como una combinación lineal de las constantes a1, a2 y a su n con las variables x1, x2 y xn, que puede ser igual a b, donde b es una constante real, al igual que a sub 1, a sub 2 y a sub n. Pueden ser reales o pueden ser complejos. Entonces, si tenemos coeficientes reales, pues naturalmente las soluciones van a ser números reales. ¿De acuerdo? Y si tenemos coeficientes complejos, pues entonces uno, por sentido común, sabe que las soluciones van a ser a lo más complejos, pero también podrían ser reales. Recuerden que los números complejos son una extensión de los números reales, en los cuales podemos trabajar de forma mucho más general. Entonces, el número de variables n puede ser cualquier entero positivo. Entonces, podemos tener 3 variables, podemos tener 4 variables, podemos tener 100 variables, ¿verdad? Entonces, esencialmente, esta es la estructura algebraica que tiene una ecuación lineal. Esto es cuando hablamos de una sola ecuación lineal, ¿verdad? Pero entonces existe un concepto mucho más avanzado, mucho más general, que es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ahora vamos a tener no solamente una ecuación de este tipo, sino que vamos a tener varias ecuaciones de este tipo, tal vez una cantidad finita de ellas. Puede ser, no sé, m ecuaciones. Y ahí vamos a tener entonces a hablar de un sistema. Entonces, si tenemos una sola, solamente hablamos de una ecuación lineal, pero si tenemos varias de estas, entonces vamos a hablar de un sistema de ecuaciones. Entonces, esto es lo que les decía y me adelanté un poco. Entonces, vamos a hablar de un sistema cuando tenemos una colección de una o más ecuaciones, ¿verdad? Entonces, lo importante es que involucren las mismas variables. Aquí en este caso las variables son desde x1 hasta xn, ¿de acuerdo? A su 1, 1 hasta su 1n y todas las constantes allí, todos los coeficientes que aparecen allí con A y con B son constantes que pueden ser reales o complejas. Entonces el sistema anterior corresponde, tenemos n variables y tenemos m ecuaciones. Entonces por lo tanto tenemos un sistema lineal de n variables y m ecuaciones. Entonces lo que normalmente uno llama sistema de n por m. Entonces esta es la forma general. Entonces cuando tenemos una o una cantidad finita de ellas, entonces que generalmente es un número natural, vamos a tener un sistema de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahora solamente hemos construido dos conceptos. El primero, el concepto de ecuación lineal como tal, y el concepto de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces aquí es muy importante el sistema, de nuevo recalco que tengan las mismas variables. Eso es como lo más importante para que sea un sistema. Entonces aquí un ejemplo, aquí bien sencillo. Por ejemplo, consideramos el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos 4x1 menos 5x2 más 2 es igual a x1. Y x2 es igual a 1 medio de raíz cuadrada de 3 menos 2 por x1. Entonces, este sistema
por el conocimiento que tenemos de las asignaturas anteriores, ¿verdad? De álgebra, de cálculo y de precálculo, uno puede estas ecuaciones reescribirlas haciendo transposición de términos. Por ejemplo, aquí podemos restar en ambos miembros de la igualdad, en esta primera ecuación, menos x1, y aquí quedaría 0, ¿verdad? Y aquí quedaría 3x1, y este 2 que tenemos acá, puedo sumar menos 2 en ambos lados. De este lado quedaría 0 y de este lado quedaría menos 2, y por lo tanto tendríamos la ecuación número 1 que está aquí, ya escrita de una forma pues mucho más estándar. Similarmente podemos hacer el mismo tratamiento con esta segunda ecuación. Podemos aquí distribuir un medio lo multiplicamos, 1 partido 2 lo multiplicamos por raíz cuadrada de 3 y sería raíz cuadrada de 3 partido 2. Y aquí podemos 1 partido por 2 por menos 2, sería esencialmente menos 1. Y tendríamos x2 igual a raíz cuadrada de 3 partido 2 menos x1. Y luego podemos hacer transposición de términos y podemos sumar menos x1 en ambos lados y obtendríamos entonces, en este caso, más x1, porque tenemos aquí menos x1, entonces sumamos el inverso para eliminarlo y quedaría entonces x2 más x1, igual a raíz cuadrada de 3. Incluso podemos ordenar, podríamos escribir primero x1 delante y x2 detrás, pues para que se escriba de una forma estándar. Entonces, esta es una ecuación lineal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo aquí es encontrar los valores que hacen que esta igualdad, que ambas igualdades simultáneamente se satisfagan, ¿verdad? No es suficiente solo encontrar los valores que satisfagan la primera ecuación, sino que satisfagan simultáneamente ambas ecuaciones. Ese es el objetivo. Entonces, el objetivo de este curso esencialmente se va a enfocar en que podamos encontrar esos valores, ¿verdad? Aprender técnicas que se han ido desarrollando a través de la historia de las matemáticas, que algunas pueden ser más útiles que otras, o algunas pueden ser mucho más rápidas que otras en algunos contextos. Entonces eso es lo que vamos a aprender en este curso, ¿de acuerdo? Bien, entonces geométricamente, ¿qué significa? Sabemos que este tipo de ecuaciones, por el conocimiento y toda la teoría que tenemos de funciones de variable real, representan, se pueden ser representadas a través de líneas rectas, ¿verdad? Son líneas afines, a veces son afines a una línea recta o que pueden ser trasladados de una línea recta, como en este caso, que la ecuación 1 está representada por la gráfica esta que está de color verde y la ecuación 2 está representada por eh, el color rojo, ¿no? Entonces, geométricamente, ¿cómo podemos encontrar la solución? Geométricamente, la solución de esta ecuación va a ser justamente el punto de corte. Si consideramos, tengan en cuenta que aquí el eje horizontal va a ser, puede ser x1 y el eje vertical puede ser x2. Entonces, donde se cortan estas dos rectas, en ese punto que generalmente va a tener coordenadas de la forma x1, x2, va a ser justamente el valor que satisface esas ecuaciones. Entonces, pero nosotros necesitamos obtener con precisión cuáles son esos valores, porque aquí pues no podemos saber exactamente cuáles son esos valores. ¿De acuerdo? Entonces veamos un ejemplo que está más ajustado a la realidad, ¿verdad? Les hablaba un poco de las aplicaciones. Entonces una primera aplicación puede ser en el contexto de la ingeniería eléctrica, puede ser una red eléctrica. Sabemos que es un conjunto de nodos donde se inyecta y se retira corriente. Y las líneas de transmisión que conectan los nodos. Entonces podemos ver aquí un nodo que está representado por N y vemos diferentes corrientes que van entrando y otras que van saliendo. Entonces, veamos la siguiente situación. En el nodo N, que está representado aquí gráficamente, debe existir un balance de corriente. Entonces, lo que entra es igual a lo que sale, lo cual induce la siguiente ecuación. Entonces, como I1 es una corriente que es entrante, entonces aquí sería I1 positivo. I2 es una corriente que es saliente, entonces negativa. Y 4 es una corriente entrante, entonces será positiva. Y 5 es una corriente que va saliendo, por lo tanto es negativa. Y 3 también es una corriente saliente. ¿De acuerdo? Entonces el balance lo que quiere decir que cuando sume
tanto lo que entra con lo que sale, eso tiene que ser cero. Esa es una manera también de decirlo. O también podemos decirlo de que lo que entra es igual a lo que sale y al final, equiparando los términos, eso nos quedaría igual a cero. Entonces, esta ley se conoce en física como la primera ley de Kirchhoff. Entonces vemos que aquí tenemos un ejemplo real en el cual pues, podemos escribir una ecuación que modela la concentración de corriente, las diferentes corrientes, cómo se comporta la corriente acá en este nodo, y podemos estudiarla o modelarla a partir de esta ecuación lineal. Entonces aquí, ¿cuáles son las variables aquí? Las variables son I1, I2, I3, I4 y I5. Y los coeficientes aquí son 1, que aquí no aparece coeficiente, pero uno asume que el coeficiente aquí es 1 positivo. Aquí el segundo coeficiente es menos 1. El coeficiente acá es menos 1. El coeficiente de I4 es 1 positivo. Y el coeficiente de I5 es menos 1, ¿de acuerdo? Y el término este que queda acá, que es independiente, que no depende de ninguna de las variables, es 0. Bien, entonces, sabemos que, por conocimiento general, que la red de alta tensión chilena tiene más de 300 nodos y más de 2000 líneas de transmisión. Entonces, imagínense, si uno pudiera tratar de modelar la red de alta tensión chilena, tendría que tener tal vez un sistema de ecuaciones. No solamente vamos a tener esta ecuación, porque esta va a ser solo para este nodo, pero imagínense que hay 300 nodos, entonces vamos a tener 300 ecuaciones y vamos a tener 2000 líneas de transmisión, entonces vamos a tener tal vez 2000 variables, ¿de acuerdo? O tal vez menos, dependiendo de cuáles sean las diferentes corrientes que vayan entrando y saliendo. Pero vamos a tener en general un sistema que va a tener cualquier cantidad de ecuaciones, ¿verdad? En las cuales la variable va a ser I1 hasta un IN en general, y los coeficientes van a ir cambiando, pero generalmente van a ser siempre acá 1 y menos 1, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuántas soluciones puede tener un sistema de ecuación lineal? Entonces, vamos a dar una definición. Entonces, una solución de un sistema lineal de n variables y m ecuaciones, como el que está aquí, es una entupla. Es decir, va a ser un conjunto de n valores, desde S1 hasta Sn, que van a ser de valores reales, que nosotros vamos a dictar un curso de álgebra lineal, que va a estar enfocado inicialmente en los reales, tal que si reemplazamos cada variable x sub i con el valor s sub i correspondiente, es decir, x1 lo cambiamos por s1, x2 por s2 y así sucesivamente, entonces todas las m ecuaciones que aquí aparecen van a ser verificadas, es decir, que vamos a tener igualdad en ambos lados, que se va a satisfacer concretamente la ecuación, ¿verdad? Que al reemplazarnos va a dar el valor b1 cuando hagamos todas las operaciones. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? Entonces, para un sistema siempre vamos a tener tres posibilidades. Un sistema puede tener 0 soluciones, puede tener una única solución o puede tener infinitas soluciones. Entonces, son tres posibilidades siempre. O ninguna solución, o una única solución, o infinitas soluciones. Y eso geométricamente uno tiene un significado. Por ejemplo, si nos vamos al problema que teníamos aquí trazado, entonces vemos que aquí existe una única solución, ¿verdad? Entonces, geométricamente, cuando tenemos una solución, significa que las dos rectas, si los tratamos de ver en el plano cartesiano, ¿verdad? Si trasladamos, por ejemplo, a un sistema de ecuaciones 2 por 2, como en este caso, entonces solución única implica que eh, las rectas van a cortarse en algún sentido en un punto, ¿verdad? Van a tener un punto de corte y ese punto va a ser la solución, la única solución que hay, ¿verdad? Si nos vamos al contexto de que no tenemos soluciones, entonces la situación que vamos a tener es que vamos a tener que las rectas van a ser paralelas, ¿ya? No van a tener ningún punto de corte, no van a coincidir en ningún punto. Y la otra posibilidad, que es infinitas soluciones, van a ser cuando las dos rectas son coincidentes, ¿verdad? Que son coincidentes quiere decir que una está posicionada encima de la otra, o que esencialmente ambas ecuaciones
representan la misma recta. Entonces esas son las tres posibilidades geométricas también, ¿verdad? Entonces geométricamente uno va a pensar que cuando no hay soluciones, las rectas que representan en el plano o en el espacio tridimensional o en cualquiera de las dimensiones del espacio, uno va a pensar que van a ser paralelas, ¿verdad? Esas rectas que esas ecuaciones representan. Si pensamos que no hay soluciones, entonces vamos a pensar en paralelas. Si la solución es única, entonces vamos a pensar que se cortan en un punto y ese punto en el que se cortan es la única solución. Y la otra es que ambas rectas estén posicionadas una encima de la otra y vamos a tener infinitas soluciones, ¿verdad? Entonces son los tres escenarios posibles y que tenemos también una interpretación geométrica. Entonces, la respuesta a esa pregunta de cuántas soluciones son es que podemos tener ninguna solución, exactamente una solución o un número infinito de soluciones, ¿verdad? Pero este O no es un O inclusivo, no es que vamos a tener los tres casos o dos casos simultáneamente. Vamos a tener una de estos tres escenarios siempre, pero no simultáneamente. O tenemos una única solución, o tenemos exactamente una solución, o tenemos un número infinito de soluciones, ¿verdad? Entonces vamos a tener eso en mente, ¿no? Y por supuesto lo que geométricamente significa, ¿verdad? Entonces es muy importante que además del conocimiento matemático también nunca perdamos de vista la intuición, es decir, lo que eso representa matemáticamente o lo que representa geométricamente, que uno pueda tener una idea de lo que está pasando en el fondo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante no perder de vista la intuición. Entonces vamos a dar una definición que es sistema de ecuaciones lineales consistentes. Entonces vamos a decir que un sistema de ecuaciones lineales es consistente si tiene una solución o tiene un número infinito de soluciones. Es decir, que vamos a hablar de consistente cuando descartemos el hecho de que eh, no tengamos soluciones. O tenemos una solución o tenemos infinitas soluciones. Y vamos a decir que es inconsistente cuando no tengamos solución. Entonces ahora estos tres escenarios podemos clasificarlos de acuerdo a consistentes e inconsistentes, ¿verdad? Dependiendo de los escenarios que tengamos. Entonces, consistentes si tenemos una solución o infinitas e inconsistentes cuando no tenemos ninguna solución. Entonces, de nuevo, si nos vamos a lo que representa eso geométricamente, entonces consistentes geométricamente lo que está pasando es que o tenemos dos rectas que coinciden y por lo tanto tenemos infinitas soluciones o tenemos dos rectas que se cortan en un solo punto, ¿verdad? Y inconsistente es cuando esas rectas son paralelas, es decir, que no se van a tocar en ningún punto y por mucho que las prolongue al infinito, nunca se van a encontrar. Y además, entonces eso va a decirnos que no vamos a tener ninguna solución, porque no van a existir valores que satisfagan esa, eh, esas ecuaciones en simultáneo, ¿de acuerdo? Bien, entonces veamos un ejemplo de un sistema con una solución única. O en otras palabras, como habíamos definido, un sistema que en este caso es consistente. Entonces vimos en el ejemplo anterior este que yo había llamado de juguete, vimos que teníamos geométricamente un punto de corte. Si tratamos de calcular este punto, ¿verdad? Haciendo cualquiera de las técnicas con las cuales vamos a aprender en el curso, vamos a dar que la solución es exactamente esta. Para la variable x1, que estamos llamando aquí S1, va a ser 5 raíz cuadrada de 3 más 4 partido 16. Y para la otra variable que es x2, que aquí le hemos llamado S2, va a ser 3 raíz cuadrada de 3 menos 4 partido raíz de 16. Si reemplazamos estos valores de S1 y S2 en las variables x1 y x2 respectivamente, vamos a darnos cuenta que efectivamente aquí nos da menos 2 y aquí nos da raíz cuadrada de 3 partido 2, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo de un sistema que tiene solución única. Veamos un sistema que tiene cero soluciones. Entonces podemos construir un ejemplo de un sistema sin soluciones y uno las interpreta, como les decía, como rectas paralelas, ¿verdad? Rectas que nunca se van a encontrar por más que yo las prolongue en el infinito, ¿verdad? Entonces, si hacemos la representación gráfica de esta 3x menos 1 menos 5x2, considerando x1 como el eje horizontal y el x2 como el eje vertical, entonces vamos a obtener esta representación gráfica, la de color verde para la ecuación 1 y la de color rojo para la ecuación 2, y vamos a ver que pues claramente son paralelas, por lo tanto no tenemos soluciones aquí. No hay puntos en común. No existen valores de tal suerte que se satisfagan ambas ecuaciones simultáneamente. Entonces tengo un ejemplo con cero soluciones
Y finalmente veamos un ejemplo con infinitas soluciones. Entonces, si tomamos un problema con dos variables y una ecuación, las soluciones son todos los mismos puntos, todos los puntos de la recta. Entonces, en el fondo, es tener la misma ecuación. Otra manera de verlo podría ser que tener dos ecuaciones y que una de ellas sea eh, múltiplo escalar de la otra ecuación. Lo que quiero decir es esto, que quiero mostrar tal vez con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5x1 más, vamos a trabajar x y y, 5 más 6y igual a 7, por ejemplo. Entonces, esa puede ser nuestra primera ecuación. Y nuestra segunda ecuación puede ser un múltiplo, es decir, puede ser que tome esta misma ecuación y la multiplique, no sé, por 2. Puede ser por 2 y sería 10x más 12 y igual a 14, por ejemplo. Entonces puede ser mi ecuación 2. Y esencialmente este sistema es un sistema eh, que tiene infinitas soluciones, teniendo en cuenta de que esencialmente la ecuación 1 y la ecuación 2 son la misma ecuación en el fondo, ¿verdad? Entonces eso puede pasar, que tal vez en algún problema nos planteen una ecuación que sea múltiple de la otra y esencialmente lo que vamos a tener es que es la misma ecuación y vamos a tener infinitas soluciones. Entonces es muy importante tener en cuenta ese enfoque, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a avanzar. Vamos a volver aquí a lo que nos ocupa. Entonces este es un sistema que claramente tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser las infinitas soluciones? Pues cada uno de los puntos de la recta va a ser una solución. Entonces, por lo tanto, tenemos infinitas soluciones. No sabemos cuál es la siguiente. Podemos tener un punto que satisfaga, pero no vamos a saber cuál es el punto inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que los reales son continuos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la misma cantidad de soluciones, tantos números reales como haya. Bien, entonces esos son los tres escenarios. Entonces, ahora, una pregunta que uno puede también hacerse es ¿por qué no puedo tener dos soluciones? ¿Verdad? Eh, o sea, ¿por qué, por ejemplo, en algún escenario o solo puedo tener una o infinitas o cero? ¿Por qué no puedo tener dos soluciones? Esa podría ser una pregunta interesante. Entonces, vamos a ver. Si un sistema lineal tiene dos soluciones distintas, supongamos que las soluciones son A, dado por S1 hasta Cn, y B, desde T0 hasta C1. Entonces quiere decir que todo punto de la recta que pasa por A, también pasa por B. También es solución, ¿verdad? Y eso, pues uno lo sabe que eh, desde la geometría de allá de los elementos de Euclides, dice que una recta está determinada por dos puntos. Entonces, en el fondo, geométricamente se sigue un poco eso, pero que uno puede argumentar y entonces llegar a la conclusión que además de, si supone inicialmente que tenemos dos puntos que son soluciones, vamos a concluir que entonces eh, cualquier punto que pase por la recta que uno de esos dos puntos también va a ser solución. Entonces, tener dos soluciones va a implicar a la larga que vamos a tener infinitas soluciones. ¿Ya? Entonces, en general, tener en cuenta esto, que todavía no sabemos lo que es una recta cuando tengo n coordenadas. Ya, pero tal vez en algún punto del curso vamos a saber. Cuando tenemos dos dimensiones tenemos muy claridad que es una recta. Ya cuando pasamos a dimensiones de orden superior, pues puede representar algo distinto a la recta, pero esencialmente lo que va a ocurrir es un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en tres dimensiones, ya no hablamos de rectas, pero es un comentario que me estoy adelantando un poco, ya no hablamos de rectas, sino de planos. Entonces, podemos tener planos que son paralelos y en los cuales no hay, matemáticamente vemos que las soluciones van a ser
No hay soluciones cuando los planos estén paralelos, si estamos en tres variables. Si los planos se cortan, vamos a tener entonces una única solución. Y el otro escenario es que los planos sean coincidentes, que un plano esté por encima del otro y por lo tanto vamos a tener infinitas soluciones. Entonces va cambiando la interpretación geométrica, pero uno puede pensar en 2D y eso puede ayudar a tener un poco la intuición de lo que ocurre. Bien, entonces conceptos importantes, entonces, para hacer una recopilación de lo que hemos hablado el día de hoy, o al menos durante esta primera hora. El primer concepto es de ecuación lineal, ¿no? Tener claro qué es una ecuación lineal, la estructura que tiene. Entonces sabemos que una ecuación lineal es una combinación lineal de variables x1 hasta xn con constantes a su 1 hasta su n y que eso es igual siempre a, a otra constante real. Entonces esa es una ecuación lineal. Si ya tenemos varias de esas con diferentes constantes, entonces tenemos un sistema, ¿verdad? Si tenemos n variables y m constantes, entonces tenemos un sistema de n por m, ¿verdad? Y otro concepto importante que hemos hablado el día de hoy es que las diferentes soluciones, la categorización de la solución. Entonces, en un sistema lineal o de ecuaciones lineales podemos tener o cero soluciones, o una solución, o infinitas soluciones. Ya sabemos qué pasa si hay dos soluciones. No podemos tener dos soluciones. Y si lo tenemos, entonces quiere decir que todos los demás puntos también van a ser y por lo tanto vamos a tener tal vez infinitas soluciones. Entonces ese escenario de dos, ni tres, ni cuatro, no. O tenemos cero, o tenemos una, o tenemos infinito. ¿De acuerdo? La definición de sistema consistente, que es cuando tenemos o una solución única o infinitas soluciones. Y el sistema inconsistente, que es cuando tenemos cero soluciones o ninguna solución. Entonces, bien importante tener en cuenta al día de hoy esos cuatro conceptos, ¿verdad? Entonces, yo espero que el día de hoy, al menos esos conceptos estén bastante transparentes. Y entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tratar de avanzar a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy. Bien, entonces, hasta ahora nos hemos enfocado básicamente en dar definiciones. Todavía no hemos entrado a esbozar al menos técnicas que nos permitan encontrar de manera efectiva esas soluciones, ¿verdad? Existen algunas técnicas que ya probablemente ustedes han visto en cursos anteriores, ¿verdad? Para soluciones de sistemas, ¿verdad? Y esas tal vez pueden tener algo de sentido aquí en álgebra lineal, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede mencionar de cursos anteriores las técnicas que pueden haber formulado en cursos anteriores pueden ser, por ejemplo, eliminación directa, puede ser una técnica que se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? O sustitución también, o también determinante también. Entonces son técnicas que vamos a ahondar en el curso, pero además vamos a aprender otras técnicas que nos van a permitir encontrar o ninguna solución o esa única solución que hay o las infinitas soluciones que hay, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso a continuación. Entonces, antes de adentrarnos, hablar propiamente de las técnicas que se pueden usar para encontrar esas soluciones, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces, toda ecuación lineal o todo sistema de ecuaciones lineales se puede representar matricialmente. Y bueno, ¿a qué nos referimos con matricial? Nos referimos a una matriz esencialmente. Y esa matriz va a ser un arreglo rectangular de números reales que van a estar distribuidos de forma rectangular, ¿verdad? Vamos a tener entonces filas y columnas de números reales. Entonces, cada sistema va a tener asociado una representación de esa forma. Entonces, veamos. Entonces, esto es especialmente útil cuando tenemos sistemas que tienen cualquier cantidad de variables. Por ejemplo, cuando tenemos de 3 variables en adelante, mayor o igual a 3. Entonces, tomemos, por ejemplo, el siguiente sistema.
que está conformado, la primera ecuación es x1 menos 2x2 más x3 igual a 0. La segunda ecuación es 2x2 menos 8x3 igual a 8. Y la tercera ecuación es menos 4x1 más 5x2 más 9x3 igual a menos 9. Como vemos, tenemos en cada ecuación tenemos tres variables, ¿verdad? Ustedes tal vez podrían preguntarse en la segunda ecuación, podrían tal vez cuestionar y decir, ah, profe, pero es que sucede que en la primera ecuación yo veo x1, x2, x3, en la tercera ecuación veo x1, x2, x3, pero en la segunda no veo x1. Entonces, eso podría ser una pregunta, ¿verdad? Que uno podría formularse y uno podría como decir tal vez que no constituye, pero hay que darse cuenta de algo. Hay una identidad muy importante en los números reales. Y en los números reales se establece lo siguiente, que cualquier cantidad multiplicada por cero es esencialmente cero, ¿verdad? Y también existe una propiedad que es la propiedad modulativa, que cualquier cantidad real sumada con el cero nos da la misma cantidad. Entonces, esencialmente aquí tenemos x1 también, pero x1 aquí está acompañado con el cero. Entonces es como si tuviéramos 0x1 más 2x2, que 0 sumado con cualquier cosa da lo mismo. Entonces, no es que no aparezca el x1, solo que no lo escribimos, porque estamos haciendo uso de la propiedad que establece que cualquier número multiplicado por cero es cero. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, dice, la verdad no necesitamos escribir todo el tiempo las variables x1, x2 y x3. Y eso es a lo que me estoy refiriendo. No necesariamente tenemos que escribirlas. Y es por esa razón que el 0, el x1 no aparece allí porque esencialmente está acompañado con un coeficiente 0. Entonces, este sistema que teníamos previamente, lo que vamos a hacer es escribirlo en forma de dos representaciones matriciales. Vamos a tener una matriz formada solo por los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Los números reales que acompañan a cada variable. Entonces vamos a tener una formada solamente por los coeficientes, es decir, los términos reales que acompañan x1, x2 y x3 en su respectivo orden. Y también vamos a poder construir una matriz aumentada que va a estar formada esencialmente por tanto los coeficientes como por los valores que están representados del lado derecho de la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos construir la matriz de coeficientes, entonces voy chequeando. Me voy a la primera ecuación, me voy a la primera variable y veo que aquí tiene coeficiente 1. No se escribe, pero sabemos que hay un 1 allí y aquí lo escribo. El segundo coeficiente es menos 2, lo escribo. El tercer coeficiente no tiene, pero uno asume que es 1. Y me voy a la segunda ecuación, porque ahora solamente estoy armando los coeficientes, no voy a mirar esta columna que está acá. Entonces veo que no hay x1, entonces se asume que es 0. Luego 2, luego menos 8, y finalmente voy a la tercera ecuación, me voy a los coeficientes, menos 4, 5, 5 y 9 y 9. Esta sería la matriz de coeficientes. Si quiero ya hablar de la matriz aumentada, entonces escribo de nuevo la matriz de coeficientes y le agrego la columna que aparece acá, que está formada por 0, 8 y menos 9. Y ahí obtendría entonces la matriz aumentada. Entonces tengo que tener claro las diferentes matrices que yo puedo formar a partir del sistema que tengo previamente. Entonces es importante, y eso es algo que generalmente le pasa mucho a los estudiantes, que a veces no tienen muy claro cuál es el rol de los coeficientes, ¿no? No identifican con claridad los coeficientes. Entonces es bien importante identificar correctamente los coeficientes para poder armar de forma correcta las matrices correspondientes, ¿no? Si por alguna razón omitimos un signo o omitimos algún coeficiente, entonces al momento de tal vez usar las técnicas que vamos a emplear para encontrar las soluciones, de antemano vamos a partir mal. Y ahí vamos a partir mal y por lo tanto vamos a llegar a una solución errónea, ¿verdad? Entonces allí no va a tener mucho sentido. Entonces creo que esta parte es muy importante que ustedes puedan aprender el día de hoy, ¿verdad? Que puedan tal vez hacer mucha práctica con esto. Entonces bien importante que un alumno pueda
observar un sistema y que pueda ser capaz correctamente de escribirlo, la matriz de coeficientes y la matriz aumentada. Como ven, es simplemente identificar los coeficientes que ahí aparecen. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, este sistema claramente lo podemos representar o con la matriz de coeficientes o con la matriz aumentada, que era lo que les decía, ¿verdad? Si quito la columna esta, me queda la matriz de coeficientes. Si le agrego la columna esta, entonces tengo la matriz aumentada. Ambas van a ser importantes para efectos de que cuando más adelante vayamos a aprender las técnicas para la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, vamos a introducir un concepto que ya me adelanté un poco inicialmente. Vamos a definir lo que es una matriz, que ya yo había definido como pues un arreglo bidimensional, cuyas entradas van a ser naturalmente reales o complejos. Y vamos a decir que una matriz A es de dimensión tamaño m por n si tiene m filas y n columnas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ejemplos de matrices. Tenemos la matriz A formada por estas filas y estas columnas. Tenemos esta matriz B y tenemos la matriz C solamente formada por un solo arreglo. Entonces podemos tener, siempre que sean bidimensionales de acuerdo, es decir, que yo pueda tener filas y columnas. Siempre que yo pueda tener filas y columnas de números reales, entonces, y estén organizados de esta manera, pues voy a tener una matriz, ¿verdad? Entonces, una definición. La definición ya la habíamos dado previamente, entonces lo que quiero decir es que todo sistema de ecuaciones lineales tiene su representación matricial, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es tomar cada uno de los coeficientes, en este caso a sub 1, 1, a sub 1, 2, hasta a sub 1, n, y lo vamos a representar aquí en la matriz, y así vamos con la ecuación siguiente hasta completarla. Entonces, todo sistema de ecuaciones se puede representar matricialmente, sin excepción, ¿verdad? Y aunque no aparezcan algunos términos, entonces uno asume que son cero, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, que todo sistema va a poder tener una representación matricial. Vamos a tener aquí una matriz de coeficientes y vamos a tener aquí la matriz aumentada, que va a ser la representación matricial. Bien, entonces volvemos de nuevo a la pregunta que nos hacíamos al iniciar del curso y que es prácticamente la motivación de este curso, que es cómo resolvemos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, podemos usar tal vez las técnicas que conocemos de los cursos anteriores, reducción de dimensión, igualación, sustitución, determinante. Pero entonces aquí vamos a dar un enfoque diferente, en el cual va a ser importante el concepto de matriz y algunas operaciones asociadas a las matrices que vamos a aprender a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es tener claro que el primer paso para resolver una ecuación en sistemas lineales va a ser tener claro el paso o la equivalencia que hay entre un sistema de ecuaciones lineales y su correspondiente matriz aumentada. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Si damos este primer paso bien, de alguna manera estamos pisando bastante fuerte, en el sentido de que vamos a empezar muy bien y muy probablemente vamos a llegar a una solución correcta. Ese es el primer paso. Si aquí cometemos errores, pues obviamente se va a generar un efecto bola de nieve que va a desencadenar que a la larga la solución que obtengamos no sea la adecuada porque de antemano no estamos escribiendo correctamente la representación matricial de este sistema de ecuaciones. Entonces aquí está correctamente escrito. De todas maneras vamos a verificarlo. 1, 1, menos 2, 1, 0. Aquí no hay coeficiente, entonces 0, 2, menos 8, 8, menos 4, 5, 9 y menos 9. ¿De acuerdo? Entonces esto es el primer paso. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en miras a poder encontrar las soluciones es las operaciones que podemos hacer con esas matrices, ¿verdad? Entonces, dentro de las operaciones que vamos a definir, sabemos que una matriz está formada por filas y por columnas, ¿verdad? Entonces tenemos fila y tenemos columna. Tenemos filas horizontales y columna vertical. Eso hay que tenerlo
presente. Entonces, si hablamos de operaciones elementales con filas, ¿verdad? Es decir, las horizontales, vamos a mencionar las diferentes operaciones que podemos realizar, sin que eso afecte la estructura algebraica de las ecuaciones. Entonces, dentro de las más importantes vamos a encontrar el reemplazo, ¿verdad? Entonces, podemos reemplazar a una fila, podemos sumar un múltiplo de otra fila. Es decir, que yo puedo tomar en esta matriz, toda esta fila la puedo multiplicar por lo que yo quiera, se la puedo sumar a la segunda fila y ahí en esa segunda fila escribo el resultado de esa suma. Y eso no me va a afectar la estructura algebraica de las ecuaciones. Entonces, otra operación importante que puedo hacer es el intercambiar dos filas. Es decir, yo esta matriz puedo cambiar esta fila de aquí, la primera fila la puedo cambiar con la tercera. Es decir, este menos 4 lo paso para acá, el menos 5 para acá, el 9 para arriba, el menos 9 para arriba, el 1 hacia abajo. Cambio una fila por otra. Y eso tampoco me va a afectar la estructura algebraica de la ecuación. Es decir, la ecuación va a seguir en el fondo, va a seguir siendo la misma en el fondo, aunque haga ese tipo de operaciones. Y tercero, el escalamiento, que es esencialmente multiplicar una fila por un número distinto de cero. ¿Por qué distinto de cero? Bueno, si multiplico por cero, sabemos que todo va a quedar cero, ¿verdad? Entonces, esta primera fila yo podría, por ejemplo, multiplicarla por un medio y me quedaría un medio, aquí me quedaría menos 1, aquí me quedaría un medio y aquí quedaría 0 de nuevo. Entonces, de momento puedo hacer tres operaciones. Puedo cambiar filas, hacer un intercambio de filas, puedo multiplicar por una constante cualquiera distinta de 0 a cualquiera de las filas que se me antoje, y también puedo multiplicar por una constante cualquier fila y sumársela a otra. Reemplazarla, ¿verdad? Reemplazar esa suma y ese resultado por esa otra. Entonces, estas tres operaciones se conocen como operaciones elementales de fila. Entonces, una de las observaciones que uno tiene que tener en cuenta es que estas operaciones en algún sentido son reversibles, es decir, que uno puede hacer back. Y también las operaciones inversas también son operaciones elementales de fila. O sea, tanto las operaciones que estamos haciendo como las inversas de ellas también son operaciones elementales. ¿Mm? Entonces, eso es bien importante y eso nos dice algo un dato bien curioso, que la estructura algebraica de las ecuaciones en el fondo se mantiene. ¿Mm? Se mantiene, se respeta. Es decir, que no estamos alterando en algún sentido la solución. Uno podría pensar, pero si ahora escribo una matriz distinta o si multiplico alguna de esas filas por alguna constante, entonces las soluciones ya van a dejar de ser las mismas, ¿verdad? Uno podría pensar eso, pero uno de los más grandes matemáticos conocidos como Carl Gauss, que es uno de los casos de precocidad más conocidos en el mundo de las matemáticas, incluso fue apodado el príncipe de las matemáticas, demostró que estas operaciones elementales no afectan la estructura algebraica de las soluciones, y entonces es por eso que podemos hacerla. Y eso es lo interesante, que siempre que lo hagamos de esta forma, a través del reemplazo, de intercambio o de escalamiento, las soluciones en el fondo no van a cambiar. Y eso es lo importante. Entonces, vamos a introducir esta definición. Sintetiza un poco lo que he dicho, de que se conserva un poco la estructura. Vamos a decir que dos matrices A y B son equivalentes por filas si existe una secuencia de operaciones elementales que transforma la matriz A en la matriz B. Entonces, claramente, cuando hagamos ese tipo de operaciones, y que van a ser de naturaleza, obviamente, finita, que va a permitir transformar una matriz en otra, entonces lo que vamos a concluir es que la matriz que tenemos inicialmente y la matriz que tenemos producto de esas operaciones elementales van a ser equivalentes, ¿de acuerdo? Y un teorema: si dos sistemas lineales son tales que sus matrices aumentadas son equivalentes por fila, entonces, esto es donde está, digamos, la potencia de este teorema y lo que les acabo de decir, entonces ambos sistemas tienen las mismas soluciones. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir en el fondo es que si yo tengo esta matriz aumentada y le hago cualquier cantidad de operaciones elementales, cambio esta fila, la cambio por la segunda, y voy haciendo variaciones, multiplico la primera por una constante, por 2 y se la sumo a la tercera, y aquí en la tercera escribo el resultado. Si hago todas esas operaciones, lo que voy a obtener entonces es otra matriz que es equivalente y que también va a tener asociado un sistema, y que aunque los sistemas visualmente sean distintos, ambos sistemas, por el hecho de que las matrices son equivalentes, van a tener la misma solución, ¿verdad? Entonces, algunos podrían pues preguntarse, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? O ¿para qué hacemos toda esta tontera, no? Uno puede preguntarse. La razón principal por la cual hacemos estas operaciones es tratar de encontrar una representación matricial lo más simple posible, que tenga cualquier cantidad de elementos o constantes eh, menos, ¿verdad? Entre menos variables tengamos, pues quiere decir que nuestro sistema va a ser mucho más elemental. Entonces, piensen, por ejemplo, en un sistema cuya matriz aumentada tenga, por ejemplo, acá en vez de -4 tenga 0, acá en vez de 5 tenga 0, y acá en vez del 9 tenga 1, y acá tenga, no sé, 24. Entonces, cuando yo quiera recuperar el sistema, es decir, hacer un poco lo inverso, tratar de reescribir la ecuación matricial en forma de ecuación, lo que voy a obtener es que voy a poder recuperar la variable automáticamente, porque voy a tener 0 aquí, 0 acá, y acá voy a tener entonces automáticamente x3. x3 va a ser igual a lo que sea que yo tenga acá. Entonces, eso va a ser mucho más elemental que tal vez escribir esta ecuación que es mucho más compleja, ¿no? Que tiene 3 variables, mientras que ahora acá tengo una ecuación que no tiene las 2 primeras variables y que solo tiene la última variable. Entonces, esa es la razón de por qué vamos a hacer todo esto. Vamos a tratar de tomar nuestro sistema de ecuaciones lineales, llevarlo a su forma matricial, expresarlo en su forma de matriz aumentada. Vamos a hacer operaciones elementales de fila hasta encontrar una forma bien estándar que nos permita recuperar el sistema y encontrar las soluciones de manera mucho más rápida. Eso es esencialmente el objetivo de todo esto. Entonces es importante que durante el día que tengan la práctica puedan hacer ejercicios de esto, de reemplazo, intercambio y escalamiento de ese tipo de operaciones elementales de fila, ¿no? Y tener en cuenta que aunque hagamos esas operaciones, si las hacemos bien, obviamente, porque también puede pasar que no las hagamos bien, entonces vamos a tener errores. Si las hacemos correctamente, siguiendo todas estas reglas, lo que vamos a obtener es que esencialmente no se va a perder la estructura y las soluciones de esa ecuación van a seguir siendo las mismas, ¿verdad? No va a cambiar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa si hago operaciones de columna? Entonces, aquí hay un cuidado, ¿verdad? Porque hasta ahora solamente hemos hablado de operaciones de filas, es decir, podemos hacer operaciones con las horizontales, pero con columnas no es tan claro. Entonces, hay que recordar que la representación matricial identifica las columnas con las variables, ¿verdad? Entonces, este sistema claramente está representado por su representación matricial. Entonces, si intercambio la primera y la segunda columna, ¿qué es lo que estoy haciendo? En el fondo, estoy cambiando la variable. Entonces, ahí sí se va a perder la estructura algebraica. Se va a cambiar la estructura porque estaré cambiando los coeficientes en las variables. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, ahí sí se pierde. Ya la solución que vaya a encontrar no va a ser para el mismo sistema, sino para otro muy distinto. Ahí se pierde la estructura algebraica. Y por lo tanto, vamos a tener una matriz que no es para nada equivalente, ¿verdad? Entonces, peor aún, tampoco puedo sumar columnas, porque si no voy a cambiar el sistema. No puedo sumar esta columna con esta. No la puedo sumar. Entonces, todas estas operaciones que hemos dado son solo válidos para filas.
Recuerda que las filas son las horizontales, ¿verdad? Puedo horizontalmente sumar, puedo horizontalmente multiplicar, pero verticalmente claramente no puedo hacerlo. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, hasta hoy resumimos los conceptos importantes, ¿verdad? El concepto de matriz, que sabemos que es un arreglo rectangular de números, ¿verdad? M filas y N filas y M columnas. Representación matricial, que todo sistema de ecuaciones lineales tiene una representación matricial. Dos representaciones. La primera es la matriz del coeficiente y la segunda matriz aumentada. Lo segundo, las operaciones elementales que puedo hacer, el reemplazar, por ejemplo, una fila por otra, ¿verdad? Intercambiar una fila con otra también. El escalamiento, que es multiplicar una constante, ¿verdad? Distinta de cero, por supuesto. Y, por supuesto, las matrices equivalentes por fila. Entonces, dos matrices son equivalentes sí o sí, ¿verdad? Una de ellas es producto de la otra con una serie de operaciones elementales finitas, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar aquí una tareita, que va a ser la primera tarea, que puede ser considerada tal vez para efectos de la nota del curso. Resuelva los siguientes sistemas lineales descritos en los ejercicios 11 al 14 del capítulo 1.1 del libro guía del curso, que es el ley, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo quería de alguna manera transmitir en esta clase, en esta primera clase. Traten en lo posible de repasar estos conceptos, ¿verdad? Los conceptos de resumo, conceptos de ecuación lineal, sistemas de ecuación lineal, las diferentes soluciones que hay, recuerden, una o cero o infinitas soluciones, cuando un sistema es consistente e inconsistente, ¿verdad? Consistente cuando las soluciones son o una o infinitas, inconsistente cuando las soluciones son cero o que uno puede decir que no hay soluciones, y los conceptos de matriz, los conceptos de representación matricial, los conceptos de operaciones elementales, entender bien esos conceptos de reemplazo, intercambio, escalamiento, matrices equivalentes por fila, ¿verdad? También entender cuándo dos matrices son equivalentes y tener en cuenta cuál es el objetivo. El objetivo es esencialmente dar solución a las ecuaciones lineales, encontrar esas variables x1, x2, x3, encontrar cuáles son esos números que cuando yo los reemplace allí me hacen que la igualdad sea verdadera para todas las ecuaciones que tengo. Entonces eso es lo importante, ¿no? Eso es lo más primordial del curso y espero que esto puedan de alguna manera fortalecerlo en la práctica, ¿no? Entonces, les estaré informando a través de la plataforma UCampus cómo va a ser el procedimiento del miércoles, si es que todavía el sistema frontal está todavía afectándonos, y en ese caso pues creo que sería virtual todo de nuevo, o tal vez que se levante tal vez la restricción y podamos tal vez menos en, en el aula de forma presencial. Ahí yo les estaré informando. Entonces ha sido un placer, espero que hagan buen uso de este material. Este material, estas diapositivas, junto con la programación del curso, también va a estar subida en UCampus. Y recuerden que las fechas de las evaluaciones están por definirse durante esta semana. Entonces, en la medida que tenga las fechas, pues voy a actualizar el documento de la programación para que ustedes tengan claridad sobre cuáles son las fechas de las evaluaciones y se preparen con suficiente anticipación, ¿verdad? Entonces, bueno, que pasen feliz resto del día. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, que no estén pasando dificultades producto de las inclemencias de la lluvia. Y ahí nos estaríamos viendo el miércoles, si Dios quiere, y si pues la autoridad determina que volvemos a las aulas, o estaremos de nuevo viéndonos de nuevo por esta vía, ¿verdad? Entonces, nos vemos y que pasen feliz resto de día.